Saludos cordiales. La profesora Ollantay Murga, socióloga, investigadora social y docente universitaria. En el marco de la asignatura Fundamentos de la Sociología del Trabajo, vamos hoy a explicar los antecedentes relacionados a este importante tema. Recordemos que la sociología es una ciencia, ¿verdad?, que trata de estudiar la realidad social en todas sus formas y aspectos, fenómenos, relaciones, estructuras, sistemas, actitudes y conductas sociales. Lo mismo en las grandes agrupaciones humanas que constituyen las sociedades globales que en los grupos sociales particulares de todo tipo. Recordemos que el hombre necesita de la sociedad para nacer en una familia, para vivir en un grupo, ¿verdad?, para desarrollarse. Ni el hombre ni la sociedad pueden concebirse ni ser comprendidos, explicados o reflexionados de manera independiente. El hombre es un ser social, más adelante lo vamos a estar viendo. Desde los tiempos de Aristóteles, él decía que la esencia del ser humano es una esencia social. Siempre ha vivido en sociedad, como un hecho natural, ¿verdad? El hombre no puede nacer fuera de la sociedad. Una vez nacido, ¿verdad?, hay que comprender la importancia que tiene la sociedad en el aprendizaje de las costumbres, de los modos, de los comportamientos institucionales y la forma en que nos relacionamos y nos comprendemos, ¿verdad? Todo ello forma un conjunto de pautas y patrones de conducta social, sin los cuales se podría ser reducidos a una condición diferente a la que actualmente se entiende como humana. La dimensión del hombre o de la mujer no se limita a la simple, ¿verdad?, constatación de que el hombre es un ser que vive en sociedad, sino que la cuestión central, o lo más importante, lo más relevante con respecto a esto, es ver ese papel que juega, ¿verdad?, esa parte social en nuestra dimensión humana. En este momento voy a presentarles este mapa conceptual que trata un poco de estructurar, sintetizar y que reflexionemos sobre esa naturaleza de la sociología, ¿verdad? Vamos a leer la definición de Anthony Giddens, que dice que la sociología es una ciencia, ¿verdad?, que estudia las relaciones humanas, grupos y sociedades. La sociología es el estudio de la vida social humana, de esos grupos y sociedades. Es una empresa cautivadora y atrayente al tener como objeto nuestro propio comportamiento como seres sociales. Ese origen y ese desarrollo de la sociología se enmarca en el siglo XV, desde el siglo XVIII al siglo XIX, mediados del siglo XVIII y principios del siglo XIX. Tras un auge en la Revolución Industrial y la Revolución Francesa, ¿verdad? Entonces, pues esta sociología es esa ciencia importante que caracteriza, trata de estudiar, establecer las relaciones que establecen los seres humanos en esos grupos sociales. Importante también en este origen y desarrollo explicar que el modo de producción es lo que determina y lo que clasifica o lo que puede colocarse en taxonomías a las sociedades. Entonces, el modo de producción que en su momento existía antes del siglo XVIII era un modo de producción agrícola. Cuando surge la revolución industrial, ¿verdad?, producto de esa revolución y esos grandes movimientos que caracterizaron a ese tiempo, ¿verdad?, esas transformaciones sociales que se dieron, surge un nuevo modo de producción que es el capitalismo. Nace el capitalismo. Es allí donde va a tener los orígenes esta importante asignatura que es sociología de la organización. La naturaleza de la sociología también tiene que ver con esas condiciones que reúne la ciencia, esta disciplina, para ser considerada como ciencia. Entre ellas vamos a tener esa disciplina empírica. Ella va a ser empírica. ¿En qué sentido? Pues todos sus conocimientos provienen originalmente de observaciones hechas a la sociedad concreta. Importante esto, ¿verdad?, este punto. Los métodos utilizados por la sociología varían grandemente, ¿okay? Van a variar. Pero el hecho sobresaliente de que todos ellos aspiran al examen riguroso de datos comprobables es una característica de esta disciplina empírica. También es una disciplina teórica, es decir, que es una teoría
que tiene un conjunto de proposiciones generales lógicas y ordenadamente, ¿verdad?, trabadas que intenta explicar una zona de la realidad. En este sentido, es importante destacar que las teorías científicas pues son aquellas que procuran aplicar las leyes o las regularidades, ¿sí? Las regularidades, esas tendencias, esas generalizaciones, ¿verdad?, que rigen la zona de la realidad. En consecuencia, la teoría sociológica, ¿verdad?, universaliza e integra las conclusiones parciales que la investigación empírica, de la cual le hablé hace un momentito, aporta. Entonces también se indica que es una ciencia abierta. Nada puede ser aceptado por principio de autoridad, ¿verdad? Es decir, que todas las proposiciones, ¿verdad?, de la sociología pueden y deben ser reexaminadas, sujetas a duda metódica. Siempre están sujetas a esa duda metódica, comprobada a la luz de nuevas experiencias, de nuevos experimentos. Es decir, nada está escrito sobre piedra. Siempre hay nueva información que puede ser incorporada a esta disciplina. También se dice que la sociología es una disciplina, ¿verdad?, cuya metodología es moralmente neutra. ¿A qué se refiere? Pues que la necesidad de una neutralidad ética se refiere a que la sociología y los que la hacen, es decir, los sociólogos, ¿verdad?, mantengan una mentalidad ética, ¿sí? Debemos evitar los sesgos en nuestra investigación. Debemos evitar ser subjetivos. Debemos ser los más objetivos en las investigaciones. A esto se refiere que es una disciplina que es moralmente neutra. También otra de sus características es que la sociología es una ciencia crítica de la sociedad, ¿verdad? Esta característica es indudablemente la que más condiciona la sociología. Es privativa, como que solamente la practica en su mayor parte la sociología, ¿verdad? Es como esa característica más fuerte de esta ciencia. El sociólogo en su análisis de la realidad social debe ser independiente de intereses, ¿ok?, creados que comprometan su objetividad. Entonces es importante conocer y destacar estos elementos que son las condiciones que reúne la sociología para hacer ciencia. Ya sabemos que la sociología tiene un objeto de estudio que vimos hace un rato con la definición de algunos autores, ¿verdad? En la sociedad, los grupos humanos, las relaciones que se establecen entre ellas. Tenemos una metodología que la vimos aquí cuando estuvimos observando esas condiciones empírica, teórica, abierta, ¿verdad? Entonces tiene un objeto de estudio, tiene una metodología, ¿verdad? Una metodología que utiliza más que todo el método científico, y tenemos esas teorías y leyes que buscan siempre lo que es la generalización. Entre los máximos exponentes vamos a hablarles sobre esos autores clásicos de la sociología. Auguste Comte es considerado el padre de la sociología, ¿sí? El padre de la sociología porque en ese tiempo, cuando estaba en esa convulsión social de la cual le hablé hace un momentito, este autor señalaba, ¿verdad?, que si existía una física que establecía un método científico en las ciencias naturales, debe haber una ciencia social que pudiese abordar, explicar, estudiar, comprender, reflexionar o analizar esos grandes movimientos, esas transformaciones sociales que se estaban dando en esa época. Entonces él decía, usemos el método científico. El método científico tiene unos pasos, ¿verdad?, que empieza con esa observación. Acá podemos observar ese hecho social y así sucesivamente podemos llegar hasta tener esas teorías. Entonces se le considera el padre de la sociología un poco porque él buscó y recalcó el tema del positivismo en esta ciencia, y él acuña el término. Él decía, la física, existe una física biológica, física en las ciencias blandas, duras, o una física social, acá en las ciencias blandas, que es la sociología. Entonces, en principio se llamaba física social. Posteriormente fue modificándose hasta que el término quedó como sociología. Pero Auguste Comte fue el primero en abordar ese término, ¿sí? Y quien propuso que el estudio de la sociedad debía basarse, ¿verdad?, en métodos científicos, empíricos, concretos, ¿verdad?,
cosa que no se estaba desarrollando en ese tiempo. Emile Durkheim es otro de los fundadores de la sociología moderna y defensor del método científico en el estudio social. Introdujo el concepto de hecho social, refiriéndose a esos patrones de comportamiento que son externos al individuo, pero que influyen en su vida. Vamos a ver esos paradigmas principales, ¿verdad?, que se desarrollan en la sociología. Son tres grandes paradigmas. El paradigma funcionalista, que se enfoca en cada institución cumple una función para mantener esa estabilidad, ese equilibrio, ese orden, ¿verdad? Ese paradigma del conflicto que analiza cómo esa sociedad está en constante conflicto debido a la desigualdad económica, al desequilibrio, a la lucha de clase, cuyo autor es Karl Marx. Un paradigma de la acción social, ¿verdad?, donde esas interacciones sociales y los significados que tenemos en la vida cotidiana otorgan a estas acciones fundamentales un nuevo pensar, un nuevo valor, un nuevo símbolo. Estamos siempre influenciados por esto. Entonces, Max Weber es el autor principal de esta teoría. Aquí vemos a Karl Marx y a Max Weber. Karl Marx con esos aportes en el tema del socialismo, crítico del capitalismo, ¿verdad? Él siempre decía que el capitalismo buscaba siempre lo que era la desigualdad y su teoría del materialismo histórico sostiene pues que las estructuras económicas determinan las relaciones sociales y culturales en las sociedades. Y Max Weber pues destacó ese enfoque interpretativo de la sociología, buscando más que todo la parte subjetiva, dándole significado a las acciones sociales. Entonces aquí ya estamos entrando en materia, la sociología de las organizaciones, ¿verdad? Estriba igualmente en el hecho de que numerosos autores han contribuido a su desarrollo. La sociología de las organizaciones es una parte de la especialización de la sociología general. La sociología general se va clasificando por objeto de estudio. Ya podemos estudiar a la zona rural como sociología rural, el área de la salud como sociología de la salud. También estudiamos la educación como sociología de la educación y así sucesivamente. Tenemos muchas especialidades por objeto de estudio. Cuando estamos estudiando de manera detallada, entonces aquí tenemos lo que es las organizaciones. Entonces la sociología de las organizaciones busca esos estudios de manera integral, específica, de esa fuerza, ¿verdad? De esas organizaciones, manteniendo que esas organizaciones siempre van a provenir de una sociedad, ¿verdad? Van a formar parte de una estructura social. Entonces se considera pues a menudo que los recursos de la sociología de las organizaciones estriban el éxito que tienen el mundo empresarial. Entonces, como les comentaba, la sociología organizacional es esa rama de la sociología que estudia cómo los miembros de una organización constituyen, coordinan actividades colectivas organizadas. Aquí reiteramos nuevamente la importancia del ser humano como un ser social por naturaleza. No puede concebirse al hombre o la mujer sin considerarse dentro de la sociedad, ya que nunca podría haber existido al margen de la sociedad. Pensar en un ser humano fuera de la sociedad solo podría ser pues una abstracción, ¿no? Entonces sabemos que la sociedad implica una red de relaciones que une a todos sus miembros cultural y materialmente, ¿verdad? La vida en sociedad sirve de modo de organización para la adaptación de la especie al ambiente. Sabemos que esa cultura es lo que permite al ser humano la adaptación, un elemento muy importante. Y también sabemos, ¿verdad?, que en las diferentes épocas sociohistóricas, la organización social ha adoptado diferentes tipos. Siempre ha existido de la prehistoria hasta la época actual una organización social que tiene diferentes figuras, diferentes conceptualizaciones, sí, pero siempre ha existido, ha sido como un elemento necesario para nuestra reproducción en nuestra vida social. Y pues las organizaciones no son un fenómeno moderno, pues se encuentran en antecedentes en la historia de las civilizaciones, en las grandes obras de cada civilización que muestran cómo colectivamente se han logrado aunar los esfuerzos de un conjunto de personas para la consecución de un trabajo colectivo. Las organizaciones siempre han desarrollado determinadas formas de dirección y control, ¿verdad? Históricamente han sido situadas. Son una construcción social. Sin embargo, las características, los conocimientos y la relevancia que revisten las organizaciones en la actualidad las dotan de un conjunto de singularidades. Por eso es importante tener en cuenta este elemento. La sociedad contemporánea fue analizada, ¿verdad?, por Robert Pestus en el año 1962.
En ella, él afirma que vivimos en una sociedad organizacional, que en virtud de que la mayor parte de las tareas sociales son realizadas con la mediación del accionar de organizaciones formales. ¿Cuáles son esos rasgos comunes a todas estas organizaciones? En primer lugar, el más importante son formaciones sociales, no existen fuera de la sociedad, son construcciones sociales articuladas con esa gran sociedad. En segundo lugar, tienen una diferenciación de las funciones, ¿verdad? En tercer lugar, todas las entidades sociales se encuentran orientadas de manera consciente hacia fines específicos, propósitos específicos, metas a cumplir. Y en cuarto lugar, todas ellas poseen una configuración racional, ¿verdad? En pos de siempre consecución de esos fines materiales específicos. Vamos a clasificar. Algunas de las clasificaciones de la sociedad, de las organizaciones, pueden ser organizaciones lucrativas y no lucrativas, ¿verdad? Las lucrativas tienen fines de lucros y las no lucrativas, ¿verdad? Son aquellas que se caracterizan más que todo para atender problemáticas sociales específicas, actividades organizacionales dentro de las comunidades en concreto. Pueden ser según su propiedad como públicas, privadas o mixtas. Según su actividad pueden ser industriales, organizaciones de servicios y organizaciones comerciales. Y según el origen del capital pueden ser nacionales cuando los aportes del capital son realizados por agentes económicos de propio del país, extranjera cuando los aportes del capital, ¿verdad?, son realizados por agentes económicos extranjeros o de coparticipación. Los aportes de capital se componen de una parte como mixta, realizada por capitales nacionales y también por capitales extranjeros. Según la localización de donde está ubicada, pueden ser multinacionales, ¿verdad? Esas que son globalizadas, transnacionales, que tienen una estructura más compleja, tienen una casa matriz, tienen empresas subsidiarias, entre otras. O puede ser transnacionales, emergen fuertemente en el escenario internacional luego de la segunda mitad del siglo XX, ¿verdad? Es importante que puede significar el ubicar determinadas actividades productivas cerca de una fuente de recursos en donde se identifica el personal capacitado, se tome provecho de los niveles salariales. Importante elemento para tomar en consideración. Pueden ser locales o regionales. Esta categoría habla de empresas que tienen un marco de acción reducido a una región, eso como muy específicas, muy centrales dentro de un país, dentro de la frontera de un país o de una provincia. Y pueden ser otro elemento, pueden ser empresas familiares, ¿verdad? Esta categoría pues es significativa en función de que estas empresas pueden ser familiares. Por ser familiares poseen un conjunto de características muy específicas que la diferencian por esas dinámicas organizacionales y esos fenómenos a lo interno que ocurren dentro de ellas. Y las empresas sociales son emprendimientos, empresas autosustentables económicamente que contribuyen a satisfacer pues, necesidades sociales latentes. Esas empresas recuperadas por sus trabajadores son emprendimientos socioproductivos en los que frente a la quiebra o abandono por parte de sus antiguos dueños, los trabajadores deciden tomar el establecimiento y restablecer la producción con el objetivo de mantener su fuente de trabajo. Esto se ha dado mucho en algunos países. En Panamá tenemos estas experiencias que las estaremos compartiendo en clases. Bueno, queridos estudiantes, ha sido un placer estar con ustedes. Ollantay Murga, socióloga, se despide. Bendiciones.